de las arterias. Ahora vamos a ver Doctor, creo que no está compartiendo pantalla. Y a ver si ven bien, otros voy a volver a compartir. Ya estoy con la pantalla ahí. ¿Me escuchan? ¿Ven la pantalla? No se ve, doctor. Me escucha, doctor, pero no se ve la pantalla. Doctor, buenos días. ¿Podría aceptar a los compañeros que están en espera, por favor? Ahora sí. ¿Se ve la pantalla, amigos? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Habíamos visto nosotros la circulación arterial. Ahora vamos a ver la circulación pulmonar, que obviamente también recibe el nombre de arteria pulmonar, pero ustedes saben que recoge sangre desoxigenada de todo el corazón derecho, cava superior, cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, van a confluir todo lo que es su sangre hacia el pulmón. Vean algunas características de bases fisiológicas y anatómicas y de presiones y de volúmenes que vamos a ver para poder entender un poco esta circulación que si bien viene desglosada en el capítulo de respiratorio, pero es muy conveniente verla desde la parte de la perspectiva de la circulación en serie, que es la que estamos nosotros ahora llevando. Vean por ustedes que estos vasos pulmonares son estos, todo lo que está de azul, lo que recoge la parte venosa, saliendo de todo el corazón derecho, los troncos pulmonares. Estos troncos pulmonares son cortos, esto mide aproximadamente 5 centímetros. Posteriormente las arterias y las arteriolas que van a ir a nutrir al resto de los pulmones son cortas, son gruesas, tienen gran distensibilidad, se comportan casi como venas, ¿no? Siendo arterias, ahí todo está al revés, son cortas, gruesas, tienen gran distensibilidad, ¿no? Similar a la sistémica menciono. Eso lo vamos a entender cuando veamos la reserva que pueden llegar a ser la parte del pulmón. Si bien estas venas pulmonares, estas arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada, como no sucede en la parte sistémica, las venas pulmonares que van a desembocar en la aurícula izquierda, que tienen un aspecto similar, obviamente las venas, pero estas transportan la sangre recién oxigenada. Entonces, esa es una diferencia fisiológica. Vean ustedes que de todo este tronco pulmonar nacen las arterias bronquiales nutricias, las arterias bronquiales nutricias que van a salir de la aorta y que van a irrigar a toda la parte del pulmón. Son estructuras que ustedes han podido ver en las disecciones, porque la pregunta es, está bien, los pulmones intercambian el oxígeno, tienen su tronco pulmonar, obviamente, tienen sus arterias y arteriolas, se capilarizan y estas retornan en forma de vénulas y posteriormente en venas, en 4 venas pulmonares. Pero ¿en qué momento se irriga el corazón? Así como quién le irriga al corazón, quién le irriga al pulmón. Entonces, todo lo que es la matriz del pulmón, tanto la parte de los tabiques, del mismo estroma, que es su tejido, y de los mismos bronquios, pues están irrigados por los vasos bronquiales, las arterias bronquiales, que son sus nutricias, que parten de la cara anterior de la aorta. Y es
algo importante porque son esas arterias que no están contempladas dentro de esta circulación, por ejemplo. Tanto esas oxigenadas como esas desoxigenadas representan, miren ustedes, del 1 al 2% del gasto cardíaco, no es tampoco poca cosa. Y estas van dirigidas sobre todo al tabique, bronquios y tejido conectivo. Obviamente las venas bronquiales van a desembocar también en la aurícula izquierda, ¿no? Mediante las venas pulmonares o vasos directos que a veces se encuentran como orificios aberrantes en la cara posterior. Y los vasos linfáticos, muy importante porque estos vasos linfáticos, recuerden ustedes cuando veamos la parte de pulmonar, son los encargados de dar la presión negativa o la presión transpleural, la presión pleural, que desemboca en el conducto de la gran vena linfática o conducto torácico derecho. Ahora, si hablamos de presiones, aquí les pido que pongan realmente mucha atención. Habíamos hablado que la presión pulmonar, por ejemplo, ¿no? La presión pulmonar, a diferencia de la presión arterial sistémica, sí tenía una gran diferencia. En cuanto a números, en cuanto a cambios de acuerdo a la presión, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas situaciones hacían la diferencia entre estas dos grandes circulaciones. Pero entrando en contexto, ven ustedes que la presión del ventrículo derecho, porque estamos yendo en serie, estamos hablando de esto, luego vamos a hablar de esto, luego vamos a hablar de esto, luego de los capilares y luego de las venas pulmonares. Estamos viendo una circulación en serie. La presión del ventrículo derecho es aproximadamente una quinta parte del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo tenemos una presión aproximadamente de 120 la sistólica y 80 la diastólica, pues estamos esperando que la quinta parte pueda representarse aproximadamente en los valores que nos da el libro. Una presión sistólica del ventrículo derecho de 25 y una presión diastólica que puede ser de 0 a 1, algunos autores dicen que puede llegar incluso hasta 3, dependiendo cuál sea el comportamiento y el momento en que se haga esta evaluación. Miren ustedes, aquí tenemos nosotros nuestra curva de presión, llegamos al 20, este es un juego que existe, que ustedes ya lo han visto en el corazón como bomba, y desciende nuevamente hasta 5 o hasta -1. Y encima de esta curva vamos a volver a ver cuál será la presión en la arteria pulmonar, que teóricamente debería ser la misma. Sin embargo, aquí la ventaja es que existe esta pequeña válvula. Y esta pequeña válvula es la que va a limitar el retroceso para que la presión diastólica pueda ir incrementándose. Es importante notar que aquí la presión es de 25 hasta, incluso vean ustedes, de 0 a -5, pero ya esta parte tiene los valores de 25 como la sistólica y de 8 la diastólica, y con una media de la arteria pulmonar que nos da de 15 milímetros de mercurio. Esto es muy importante porque el momento que nosotros empezamos a evaluar y ir trascendiendo el gradiente de las presiones, pues vamos a ir entendiendo por qué existe esta diferencia en cuanto a las presiones. Gracias a esta válvula, ¿no? Gracias a la válvula pulmonar, podemos evitar este retroceso, es decir, hay un débito y un flujo impelente por parte de los músculos que llega hasta 25 y puede llegar hasta -8, ¿no? Hasta -8. Y después baja hasta -8. Y la presión media, que llega hasta 15, es la que no varía en la altura, es la que varía en la altura, perdón. Recuerden ustedes que los estudios que nos daba el IVA llega a 21 más 3, 21 menos 3 aproximadamente, a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Ese es otro dato muy importante para poder entender y contrastar los valores que nos da, por ejemplo, el Guyton, a los valores que nosotros realmente manejamos en la altura como habitantes de gran altitud. La sístole es igual, relativamente, de 20 a 25 como rango, y la diástole disminuye lentamente gracias a la válvula pulmonar. Ahora, los capilares, obviamente, pues es muy difícil poderlos
cuantificar, si ustedes ven. Obviamente, la diferencia entre los capilares sistémicos, que recuerden ustedes como la media era de 17, aquí la presión media capilar pulmonar va a ser de 7 milímetros de mercurio. Esto que cobra vital importancia porque esta presión es la idónea para que, los capilares pulmonares, para que el intercambio gaseoso, ¿no? La hematosis como tal, el ingreso de oxígeno y la exteriorización del CO2, pues puedan dar a luz lo que se conoce como ventilación, la parte de la hematosis, este intercambio, y obviamente cada uno de tus sustratos pueda llegar donde tiene que llegar. El oxígeno a nuestras células gracias a los eritrocitos y el CO2 al exterior gracias a la ventilación y a los músculos respiratorios, como van a ver más adelante. Entonces, esta microcirculación obviamente también es necesario entenderla como un capítulo muy distinto. Lo vamos a abordar en un tema muy general para hablar de la microcirculación y cuál es el órgano endotelial también, cuando corresponda. Ahora, la presión del atrio izquierdo, ¿no? Es decir, después de que han vuelto de los pulmones, pues regresan por las venas pulmonares, ¿no? Esta es la presión venosa pulmonar, y también del ventrículo izquierdo. Miren ustedes que la presión venosa media de los pulmones es de 2 milímetros de mercurio, y de la aurícula izquierda, en promedio, puede llegar a los 5. Sin embargo, en algunas situaciones puede ir entre -5 de las pulmonares y entre la -1 de la aurícula izquierda. Todo depende al contexto y al momento en que se esté desarrollando el estudio de la circulación. Esta presión pulmonar de las venas pulmonares, que son estas, pues queda conocida también como la presión de enclavamiento o presión de cuña pulmonar. Esta presión en cuña o presión de enclavamiento, pues su valor relevante pues va a ser este. ¿Por qué se llama presión en cuña o enclavamiento? Pues vean el GIF. Estamos viendo esta parte ya del retorno de todas las venas a la aurícula izquierda, que en este gráfico no lo podemos ver. Pero vean ustedes cómo con un estudio, con un catéter y un contraste ha sido posible. Obviamente esto es para ver las coronarias, pero de la misma forma introduciendo un catéter y acuñándolo, ¿no? Acuñándolo en las venas pulmonares, pues se ha logrado establecer dicho valor. En cuanto a los volúmenes de sangre, es bien relevante considerar que miren ustedes que aproximadamente casi medio litro de sangre es el gasto cardíaco que está en este momento circulando por los pulmones. Los capilares están repartidos aproximadamente los 70 mililitros, y el rango que ocupa, si vale el término, la volemia pulmonar, obviamente no es correcto, pero referirnos así, pero nos da a entender que el 90% de todo este volumen de sangre total corresponde a los pulmones. Entonces podemos hacer un ejercicio, si ustedes ven, y calculamos la volemia de un paciente que tiene 70 kilogramos. Recuerden que el rango es de 7 a 8, es decir, nos sale de 5.1 a 5.6 litros de sangre, pero el volumen de sangre pulmonar nos decía que de este total es el 9%. Entonces, de este total, por una simple regla, te saco el 9%, y sí me sale alrededor de medio litro, ¿no? Más o menos, así como nos mencionaba de acuerdo obviamente a la masa de cada sujeto, para poder estimar cuánto es el volumen de sangre que se encuentra en ese momento. Y esto es importante porque esto nos sirve como reservorio, por ejemplo. Porque cuando nosotros realizamos maniobras de Valsalva, por ejemplo, las maniobras de Valsalva puede ser eso, empujar al defecar, puede ser al soplar una trompeta, por ejemplo, o al soplar una bombilla, es decir, al empujar, ¿no? Al comprimir la prensa abdominal, podemos llegar a estar pletóricos. Pletórico significa podemos estar guindos, podemos estar rubicundos, puesto que toda esta circulación pulmonar, al hacer el esfuerzo, ¿no? Al hacer el pujo, hace que por lo menos 1/4 de litro salga de todo esto, y obviamente pues vaya a la parte superior, nuestra cabeza,
y se pueda manifestar como esa rubicundez, el momento de pujar, de hacer el esfuerzo, de contraer todos los músculos, tanto del abdomen como del tórax, que va a hacer que esta sangre se exprima en forma de flujo hacia, sobre todo, la circulación superior que corresponde a la cabeza. Ahora, existe un movimiento de sangre constante entre ambas circulaciones, tanto como la circulación menor como la circulación mayor. Entre estas circulaciones, pues existe siempre una comunicación. Se considera a la parte pulmonar, a la circulación pulmonar, como un reservorio de sangre. Un reservorio de sangre, como ustedes lo han visto, el momento de pujar, por ejemplo, toda la sangre de acá puede pasar a la sistémica y esa se pasa a la cabeza. En este caso, cuando hay una hemorragia, gran parte de la sangre de la circulación menor puede pasar a la sangre sistémica con el afán de salvar la vida en ese momento del organismo que está perdiendo su débito. Y obviamente, paralelamente a todos los juegos de presiones y control de la presión inmediata que ustedes van a ver en el capítulo de la regulación de la presión arterial. Vean ustedes que cuando existen ciertas patologías, miren ustedes aquí, una válvula enfermita, ¿no? Es una válvula que tiene una estenosis, por ejemplo. Decir una estenosis significa un estrechamiento, es decir, que el flujo de vuelta de los pulmones va a ser limitada por este estrechamiento para que pase al ventrículo izquierdo. Entonces significa que la presión se empieza a acumular en la aurícula izquierda. La presión de la aurícula izquierda asciende y puede repercutir hacia el pulmón y puede congestionar los pulmones. Aquí hay una inversión de estas presiones que ustedes han visto, y todo el líquido, vean ustedes, de los pulmones, ¿no? De todos estos capilares, puede hacer que el agua, ¿no? Que el agua, más al contrario, salga, y todo el líquido que se encuentra aquí salga y ocupe los alvéolos, ocasionando una dificultad respiratoria, necesidad de oxígeno. Eso se conoce como una congestión pulmonar, en este caso cuando hay estas patologías. Y cuando hay un reservorio de sangre, de lo contrario, todo esto pues puede pasar, como hemos visto el ejemplo anterior, en el momento de pujar a la circulación grande. Y esto es lo que pasa cuando existe una congestión pulmonar. Nuevamente vuelvo a repasar esto: cuando hay un estrechamiento de esta válvula, que es la estenosis mitral, cuando hay una insuficiencia cardíaca tal vez de este ventrículo para no poder emitir toda la sangre con el mismo flujo a la aorta por alguna miocardiopatía, por ejemplo, puede ser que la presión ascienda del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pues se vaya por las venas pulmonares y vaya congestionando los pulmones y vayan llenando de agua los alvéolos, como ustedes ven aquí. Es una placa compatible con edema agudo de pulmón, y este edema agudo de pulmón significa que hay agua en los alvéolos, que limitan obviamente toda la función que ustedes ya conocen, que es el intercambio gaseoso, ¿no? Que es la hematosis. Entonces, cuando estos alvéolos se llenan de agua, porque existe esta inversión de las presiones que ustedes han visto, esas presiones que hemos visto en forma de gradientes, la sistólica, diastólica y también la media, pero de la parte pulmonar, pues ocasionan que exista esto, ¿no? Un encharcamiento, ¿no? Un encharcamiento de todos los alvéolos, que obviamente van a dificultar su correcta hematosis. Y en una placa radiográfica pues se la puede ver así. ¿Y cómo está el paciente en este momento? Disney, con necesidad, ¿no? Con esa dificultad respiratoria, con esa ansiedad de tener más oxígeno, pues necesita suplemento de oxígeno para poder calmar esa ansiedad sintomática que se manifiesta en un edema agudo de pulmón. Ahora, este edema agudo de pulmón, si ustedes también pueden leer un poquito más, es un tema muy complejo, es un tema muy interesante, es una complicación de personas que viven a nivel de la costa y que ascienden a gran altitud, ¿no? Sin darse el periodo de la aclimatación, y pueden desarrollar edema agudo de pulmón y también edema agudo cerebral. Eso es un tópico muy, muy, muy interesante en la fisiología de gran altura, por ejemplo. ¿Recuerden ustedes cuál era el gasto cardíaco?
habíamos partido de que el gasto cardíaco es igual en el corazón, es igual en la circulación pulmonar y es igual en la circulación sistémica, correcto. Entonces recordemos que el gasto cardíaco, cuya fórmula dependía de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección sistólica, que lo vamos a conocer como volumen del corazón en cada latido, que multiplicados podían darnos esto. Es decir, que en el ejercicio, si es que tengo al doble como 140, ¿no?, latidos por minuto en un ejercicio pues realmente extenuante, lo puedo multiplicar por 70 y mi gasto cardíaco sería 9 litros, 9.8 a 10 litros aproximadamente en el ejercicio que están transcurriendo en la parte sistémica y en la parte pulmonar. En cuanto a la distribución del flujo, también es muy importante connotar que dependiendo de en qué momento se encuentre el sujeto, recuerden ustedes que el flujo va a depender del fluido. El fluido de por sí tiene su propio peso y obviamente si estudiamos un paciente en decúbito dorsal, no va a ser igual un paciente que lo podemos estudiar en un sujeto de pie. Es decir, el peso del fluido va a tener una repercusión en cuanto a la distribución del flujo sanguíneo, por ejemplo. En todos los segmentos menciona que para una areación sea adecuada, pues tiene que haber un equilibrio que vamos a ver como las zonas de West. La distribución del flujo sanguíneo también va a depender de las arteriolas. Vean ustedes que una hipoxia, es decir, una falta de una carencia o disminución de la presión de oxígeno en los vasos, hace una vasoconstricción local para aumentar la velocidad del flujo. Es una respuesta muy similar a la que podría existir en otra parte del organismo. Cuando hablamos de peso del fluido, y estamos hablando de los 5.6 litros de sangre que tenemos en nuestro organismo en este momento, en todo un minuto, circulando todas las tuberías que hemos visto, puede suceder que al momento que ustedes se ponen de pie de forma abrupta, ¿no?, de forma inmediata, de forma torpe, pueden sentir un fenómeno como una especie de lipotimia, obviamente sin llegar a la pérdida del estado de alerta, y con ese ennegrecimiento de la visión, ¿no?, con esa sensación de aparente pérdida del estado de alerta, que se conoce como la hipotensión ortostática. Y obviamente es algo que todos ustedes les apuesto que han vivido alguna vez cuando se han levantado de la cama de una forma violenta, de estar sentados bastante tiempo. Entonces esto nos da a entender de que existe un peso. Y ese peso obviamente pues que se va a manifestar como una especie de gradiente, recuerden ustedes, tiene incluso cambios en cuanto a las presiones. Aquí será pues entre 5 y 7 y aquí será como 90 o más de presión si es que el paciente se encuentra en decúbito dorsal y a diferencia de un paciente que se encuentra de pie. Entonces vamos a ver la presión hidrostática en un paciente de pie sobre el flujo pulmonar, considerando que hay un gradiente que va a ser aproximadamente su valor de 23 milímetros de mercurio. Y esto obviamente es pues por la sumativa de estas que existe esta diferencia. Vale decir que aquí hay menos presión y aquí hay más presión. ¿Qué implica eso? Que estamos hablando de una diferencia de 30 centímetros, que es lo que mide la longitud de un pulmón en un adulto tipo. Que en la zona apical, en la zona del medio y en la zona basal, en la zona apical, por ese cambio de presiones de pie, que le va a dar más, obviamente, presión a la parte inferior, algo similar como la hipotensión ortostática, va a hacer que los vasos de la base estén más dilatados y los vasos del ápice estén menos dilatados, ¿no? Obviamente porque el flujo se distribuye en menor proporción aquí y de mayor proporción aquí, en un sujeto de pie. Entonces la parte apical tendrá menos flujo
pero muy buena aireación, ¿no? Bien aireado, por eso es un alveolo muy bien aireado. La parte del medio tendrá igual flujo, con igual aireación, ese es el pulmón ideal. Y la zona basal, más bien al contrario, al tener mayor dilatación por mayor flujo, va a apachurrar los alvéolos y teóricamente tenemos menor aireación en los alvéolos. Esto se traduce en las famosas zonas de West. Si ustedes ven las zonas de West, podemos ver que la zona 1 se caracteriza por estar menor perfundida, pero bien ventilada, ¿no? Mayor ventilación, menor perfusión. Cuando analizamos nosotros la zona 2, igual perfusión que igual ventilación, y la zona 3 va a ser de mayor perfusión, que va a apachurrar al alvéolo y va a haber menor ventilación. No se olviden que la zona 2 es la óptima, es la zona de mayor optimización pulmonar, se conoce como la zona 2 de West, o el pulmón ideal. Ahora, ¿en qué situaciones existen cambios en la zona de West, por ejemplo? Por ejemplo, la zona de West normal, que nuestro pulmón está en la zona 2, puede cambiar a la zona de 3. ¿Cuándo? Cuando existe ingurgitación, cuando existe esfuerzo, cuando existe ejercicio, pero de tipo efecto que es Valsalva, por ejemplo. Hacemos que el flujo pulmonar en el ejercicio o en el esfuerzo se incremente de 4 a 7 veces, por ejemplo, y gran parte del pulmón teóricamente pasaría a una zona 3, es decir, que por eso es que incrementa aquí la frecuencia respiratoria, porque está tan bien perfundido, pero tan mal ventilado que es necesario que la frecuencia ventilatoria compense esta zona para hacer la zona 2 de West. Ahora, en enfermedades, la zona 1 también se puede traducir mal perfundido por alguna razón, pero bien ventilado, ¿no? Pero se encuentra mal perfundido, pues también la presión va a ser distinta de oxígeno que llegue hacia los vasos capilares en este caso. Este es un poco de la circulación pulmonar. Muy importante connotarla realmente aquí para poder entender todo el circuito. Y de la misma forma, la parte venosa, pues no le vamos a quitar también su importancia. Vean ustedes que los lechos vasculares o la circulación venosa tiene una característica muy particular, no solamente en el color, ¿no? Ese color obviamente responde a una visión, pues, explicativa, pedagógica, para explicar el cuerpo humano, pero ustedes saben que los colores, pues, no están así. Otra propiedad que tienen nuestras venas es ser bien complacientes y también tener estas cositas, que son las válvulas venosas. Esas válvulas parietales o esas válvulas venosas pues evitan, en este caso, el retroceso, es decir, que el flujo va y miren ustedes, evita el retroceso y sigue avanzando el flujo, en este caso sigue ascendiendo el flujo. Imagínense que son estas las venas de las pantorrillas y es lo que está sucediendo en cada momento cuando hacemos ejercicio, cuando estamos de pie o cuando estamos sentados. Vean ustedes que para entender el término de la vena se refiere a toda clase de conducto. Ya no son las cañerías que eran duras, las cañerías que eran particularmente para un tipo de fluido como el agua potable, por ejemplo. Vena significa cualquier otra clase de conducto, ¿no? Son un sistema de baja resistencia, ya lo hemos entendido por qué. Se caracterizan por su alta capacitancia, porque almacenan, obviamente porque son más complacientes. Existe una bomba venosa que se encarga de propeler, y esta bomba venosa pues particularmente están en la periferia. Todo lo que son los músculos van a actuar como una bomba venosa que le va a ayudar a propeler el flujo a donde tengan que llegar, en este caso a la aurícula derecha, ¿no? ¿Regulan el gasto cardíaco? Claro que sí, porque ellos van a encargarse de la parte más importante, que es la precarga, cuando ustedes vean la circulación de una forma más integral y más hemodinámica. No se olviden que la aurícula derecha es la presión cero, ¿no? Fisiológicamente hablando, la presión venosa central es la aurícula derecha, donde toda la circulación comienza, que está en cero. El gasto cardíaco va a ser igual, tanto en el corazón como en los pulmones, como en los capilares o en la circulación sistémica en todo momento.
La aurícula derecha bombea el corazón derecho, hemos visto, hacia los vasos pulmonares, y el flujo de sangre que va hacia la aurícula derecha, pues, aumenta el volumen de sangre, eso dependiendo de la disensibilidad por las venas, aumenta el tono de los vasos grandes y a mayor volumen, a mayor volemia, ese esborio, por alguna razón, pues hace que las fuerzas de retroceso elástico de toda la parte de circulación puedan tener mayor fuerza. Dilatación de las arterias es lo propio cuando se aumenta el retorno venoso o el flujo. Entonces, vean ustedes que puede haber diferentes formas de poder ver la presión. Por ejemplo, si estamos viendo la presión de la vena cava superior, podemos mantener una presión máxima de hasta, aquí en la parte superior, imagínense, de hasta 30 milímetros de mercurio, y una mínima incluso, ¿no? Y una mínima incluso en la parte que está en el callado de esta vena izquierda, de esta vena cava superior, que puede llegar incluso hasta -3 o hasta -5. Vale decir que esta aurícula derecha, incluso de ser 0, puede bajar a -3 o a -5, ¿no? Con una dirección aspirativa, si vale el término, que ayuda a las venas, generalmente las inferiores, a que este retorno venoso pues se perpetúe con una presión incluso negativa. Obviamente todo esto puede variar, todo esto puede cambiar cuando hay insuficiencias cardíacas, cuando existen muchas transfusiones, es decir, mucho volumen acá, va a alterar todas estas presiones que hemos visto, cuando existe un bombeo muy vigoroso por alguna razón del corazón y cuando hay pérdida también de este fluido por alguna de estas cañerías, ya sea por una vena o por una arteria. Y también por la presión transtorácica. La presión transtorácica nosotros la podemos hacer con el ejemplo que han visto del que está levantando pesas, ¿no? Cuando levanta pesas, apachurra los pulmones y esa presión transtorácica se puede traducir también en un cambio de presiones de las partes venosas. Ahora, si ustedes ven, la resistencia venosa y la presión venosa periférica también va a variar en un sujeto en decúbito dorsal con un sujeto de pie. Ven ustedes de que la resistencia venosa es casi 0 porque no tiene músculo, porque no tiene musculatura, toda su pared. Puede ir causando resistencias a aquellos acodamientos anatómicos, por ejemplo, en la parte de las cavas superiores, la parte que se encuentra aquí en la vena subclavicular, por ejemplo, ¿no? Por ese acodamiento que haces, puede ser un tipo de resistencia. Por el tejido circundante, no se olviden que los músculos también pueden reducir la luz de estos vasos y hacer una especie de resistencia. Y toda vena periférica teóricamente tiene una presión de 4 o 6 milímetros de mercurio, a diferencia del capilar que es de 17, a diferencia de la aorta que es de 100 a 120, y obviamente el gradiente tiene que ir disminuyendo hasta llegar al 0, que es la aurícula derecha. Ahora, también existen efectos sobre la presión venosa central, no sobre la presión periférica, por ejemplo. Vean ustedes, puede que la sangre vuelva, ¿no? Puede que la sangre vuelva y las venas se ingurgiten. Y obviamente no aumentan la presión porque estas se distienden. Este es un cuello, este es el cabello, esta es la nuca, aquí arriba está la oreja, aquí está la mandíbula. Y miren ustedes cómo se puede ingurgitar la vena yugular en este caso. Y esto va a ser cuando la presión venosa central puede repercutir en la periférica por algún tipo de maniobras, en este caso un valsalva, una insuficiencia valvular del corazón derecho, ¿no? En el que está ingurgitando las cavas superiores y en retrospectiva a las yugulares, por ejemplo, en cuestiones patológicas puede existir una ingurgitación de las venas que no suele ser o aumento de las presiones en estas venas que no suele ser algo fisiológico constantemente, tal vez en el ejercicio exhaustivo. También la presión intraabdominal puede variar la presión en las piernas, por ejemplo, el efecto Poseiro. ¿Cuál es el efecto Poseiro en el embarazo? Ven ustedes en una mamá en decúbito dorsal, cuando
el mismo peso de nuestro producto, ¿no? Puede afectar y puede aumentar, bien ustedes, normalmente 6 mililitros de mercurio, dijimos todas las venas, imagínense aquí la cava inferior, es la cava inferior de 4 a 6 mililitros de mercurio, pero en un embarazo o cuando hay una colección de líquidos en el abdomen que es ascitis, puede ascender incluso hasta 15 a 30, muy similar a la presión que vamos a tener en la parte pulmonar. Muy mayor que la presión de los capilares. Puede haber un edema en los pies, por ejemplo, puede haber un edema en los pies, un edema en las piernas, gracias al cambio de presión que está ocasionando la compresión por el producto, por el feto, de nuestra cava inferior, ¿no? La presión de las venas favorables deben aumentar por encima de la presión intraabdominal, correcto, cuando esto está ocluido. A eso se le conoce como efecto Poseiro. Y ese efecto Poseiro, pues, con una buena orientación de la mamá que no esté en decúbito lateral, que es en decúbito dorsal, sino que puede cambiarse a decúbito lateral derecho, puede tranquilamente hacer que este fenómeno, pues, no ocurra y exista una mayor irrigación y consecuentemente pues un bienestar en la sensación que esto ocurre. Esto ocurre edema, esto ocurre paresia, ¿no? Esa sensación de hormigueo y adormecimiento de los miembros inferiores. Pero estamos hablando en situaciones fisiológicamente normales como el embarazo, por ejemplo, cómo afecta esta presión intraabdominal a la circulación, por ejemplo, en las piernas. El efecto de la presión gravitacional, desde luego que sí. Vean ustedes que, hablando de las venas, podríamos nosotros tener incluso una presión cuando estamos de pie de 90 milímetros de mercurio, que hemos visto por el peso mismo del fluido, ¿no? En los brazos es menos. Cuando nosotros levantamos los brazos, obviamente esto llegamos hasta -2, -1, y los brazos empiezan a tener menos flujo y empiezan a adormecerse. Es una sensación propia de levantar las manos por bastante tiempo. Generalmente las venas del cuello son las que van a colapsar, ¿no? Las venas del cuello son las que están colapsaditas, no están ingurgitadas. Incluso en el cráneo, gracias a los senos a los senos venosos, que son unas venas reforzadas por la dura madre, hacen que estas no colapsen, porque tienen una presión negativa, ¿me entienden? Hacen que no colapsen. Por eso la importancia de la estructura anatómica de los senos venosos a nivel del cráneo. Por eso es que hay la ley de que la presión hidrostática gravitacional puede aumentar 1 milímetro de mercurio, ¿no? Por cada 13, digamos ya 14 milímetros de distancia por debajo de la superficie. Esto lo podemos ver en esta parte también. La adaptación a la capacitancia, cuando nosotros nos sumergimos a gran profundidad, ya sea en la fisiología del buceo, también podemos sentir estos cambios de presiones en una situación de un contexto fisiológico. En este caso podemos atribuirla al buceo. Cuando existe un paciente que es un sujeto que está totalmente de pie, obviamente tiene, ¿no? Se me ha hinchado el pie, dice, ¿no? Tiene un edema en los miembros inferiores, justamente por este juego de presiones. Cuando ha habido un sujeto de pie por todo este periodo de tiempo, y se acuerdan ustedes que la presión de los capilares aquí era 17, que eso se trata de contrarrestar con la impelencia que tiene el corazón periférico, que son los músculos, pero cuando ese sistema es rebasado por el tiempo y tal vez el agotamiento, o tal vez el no movimiento, la dinamia, ¿no? Es decir, sujetos que están de pie en un desfile, sujetos que están de pie en una hora cívica, pues sienten esa molestia en las piernas. Y si esto obviamente se perpetúa, puede contribuir también a un edema muy marcado. No se olviden que las venas tienen estas válvulas le dan la característica para evitar el retroceso del flujo, ir ascendiendo. Estas válvulas, junto con el corazón periférico, que son los músculos, vean ustedes cómo está un músculo relajado, pero cómo está un músculo contraído, actúa como un corazón periférico, conocida como bomba venosa o bomba muscular también, hace que los cambios en los miembros inferiores, como era a 90 si estamos nosotros de pie, pero el momento de caminar, gracias a estos músculos, puedas reducir la presión hasta 20 milímetros de mercurio, a diferencia de estar en bipedestación por bastante tiempo, con los 90 milímetros de mercurio que nos da la presión gravitacional, de la presión hidrostática del peso o a la masa de todo nuestro fluido, que es la sangre, ¿no?
Miren ustedes, se pierde el 20% de la volemia en 30 minutos en bipedestación estática. Lo que decíamos, ¿no? Por este peso, por este vector que va hacia abajo. Entonces, aproximadamente el 20% de toda la volemia se va a ir a los pies y eso se va a traducir en cambio de presiones y se va a traducir en edemas. Incluso nuestras venas de los pies, de los miembros inferiores, se ingurgitan y si eso se perpetúa con el tiempo y estas válvulas se enferman, pues ya se conoce como varices. Esto explica, esta presión hidrostática explica esto. Por ejemplo, ven ustedes este GIF, ¿no? Como este soldado llega a perder el conocimiento por todo lo que acabamos de mencionar. Cuando un sujeto en bipedestación, más aún si no está en ejercicio, es decir, no está caminando, los 90 milímetros de mercurio, que es la presión en los miembros inferiores, hace que exista un bajo flujo a nivel, en este caso, cerebral, y ese hipoflujo cerebral, pese a sus mecanismos compensatorios, ha repercutido en un periodo hipóxico, y eso ha condicionado a que este paciente, este soldado pierda el conocimiento o el estado de alerta, que es la lipotimia. Ahora, las válvulas también pueden enfermarse. Vean ustedes que una válvula normal y una vena normal se encuentran en un calibre deseado, pero una válvula que es una vena tortuosa, con éstasis, con incompetencia valvular, puede enfermarse y da lo que es conocido como las venas varicosas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la enfermedad. Ven ustedes la diferencia entre una pierna sana y una pierna con venas varicosas. Esto ya con el tiempo, obviamente la edad, es muy difícil tener varices en una edad joven, la de ustedes corresponde más adelante. Y esto puede progresar de un simple edema por un juego hidrostático de escape de líquido a un dolor muscular por falta de irrigación y de perfusión a los músculos, como calambres, y posteriormente úlceras. Se hacen úlceras que se van a complicar probablemente en gangrena más adelante, y son estas. Estas son úlceras por hipoperfusión, son úlceras varicosas las que se llaman, son tópicos muy difíciles de tratar, tanto para la cirugía vascular como para la cirugía plástica reconstructiva, porque estamos hablando de tejidos ya desvitalizados, de tejidos que no tienen una fisiología adecuada en cuanto a su aporte de volumen y de irrigación. La medición de la presión venosa, pues se la ha realizado, recuerden ustedes, con un catéter. Vean que va el catéter y con este catéter pueden ir a medir intracavitariamente todas estas presiones. Y gracias a este cateterismo han visto que en sedestación, pues estas venas yugulares están colapsadas. Cuando hay una protrusión, ¿no?, del tercio, significa que estamos a más 10 milímetros de mercurio, y si hay una protrusión total, pues estamos a más 15 por algún tipo de desperfecto, ya sea en la parte de la conducción anatómica o en el manejo de las presiones, ¿por qué no? Y es por eso que teníamos nosotros este gráfico previamente, cuando nosotros conversábamos y decíamos venas 60%, arterias el 10% de... capacitancia, ¿no?, resistencia. Y si hacemos un ejemplo para poder ver el volumen, el sujeto masculino de 70 kilogramos que según el 7 o el 8%, 5.6 litros, vemos arterias, el 10% va a ser este y el 60% del volumen va a ser este, para poderlo contrarrestar. Son reservorios con alta capacitancia, particularmente algunos órganos sí. El vaso, por ejemplo, puede contener como reservorio unos 100 mililitros de sangre. El hígado, tanto las venas como las venas de la piel incluso, y de los se lo puede cuantificar en unos 200 a 250 mililitros, pueden hacer que en el momento de una emergencia, cuando hay una hemorragia, todos estos órganos brinden todo su flujo para poder salvar la circulación y no entremos en un choque circulatorio. El retorno venoso, que es lo que corresponde a hablar de las venas. Recordemos que el corazón es la descarga, es la bomba impelente por su entropismo y su frecuencia cardíaca. La poscarga era la resistencia vascular, es decir, la presión arterial por su gradiente de presión, y la
el retorno venoso con todas las características que hemos visto de las venas. Entonces, desde otra perspectiva, veamos nosotros las válvulas venosas, la bomba muscular, que hemos visto que tenía mucho que ver los músculos periféricos, y la bomba torácica, que el tórax, al tener una presión negativa, también hace una presión que aspire el flujo de abajo hacia arriba, que va a coadyuvar a la precarga para este retorno venoso. Si el retorno venoso no es constante, sí, en la inspiración puede aumentar por la presión negativa del visa tergo y el visa fronte, que es el corazón periférico, y en la expiración también puede descender un poco. Desde el punto de vista fisiológico, así es la concepción de la precarga en parámetros fisiológicos. Recuerden ustedes de dónde viene la presión negativa del tórax. La presión negativa, obviamente, del tórax va a ser está alrededor de 7.5 centímetros de agua. Esa nos sirve también para hacer el intercambio del volumen corriente, que es el volumen que intercambiamos de la atmósfera a los alvéolos y de los alvéolos a la atmósfera, los que hacen esta presión negativa. Bien, amigos, por cuestión de tiempo y obviamente respetando los tiempos, terminado un poquito cerca a las 9. Les agradezco mucho por su atención. Nos quedan 2 días más, entre jueves y viernes, para abordar los temas previos a entender lo que es la presión arterial y su regulación, que es la parte más sustancial, más importante de este capítulo. Y nos vemos el día de mañana. Bien, les agradezco mucho por su atención. Adiós.